Yo trataré de abordar, si el tiempo me es benévolo, dos temas, aun sea de manera escueta, y es uno relativo a la educación y otro con relación vamos a decirle, el deterioro de ciertos servicios públicos. En lo que tiene que ver con la educación, miren, recientemente el Consejo de Educación se refirió al tema de las pruebas nacionales. Particularmente soy padre de una niña que hubiera sido tal vez una de las que hubiera recibido esas pruebas nacionales si se hubiesen impartido. Pero en ningún momento me pasó por la cabeza de que se fueran a impartir estas pruebas porque no había condiciones mínimas. En un año tan irregular, el plantearse convocar a pruebas nacionales era una situación total y plenamente ilógica. Qué bueno que la razón se impuso y que al fin de cuentas se tomó la decisión que se tomó. Ahora bien, hay otras cosas que desde el Consejo Nacional de Educación y desde el mismo ministerio, valga decir que está al frente un ministro que ha hecho grandes esfuerzos por echar adelante un año en las condiciones que ha estado. Hay que reconocer que desde el inicio, y vuelvo y digo, yo he sido muy crítico a muchas medidas y a muchos enfoques que han asumido desde ese ministerio. Sin embargo, hay que reconocer que cuando se asumió el gobierno actual, ni siquiera tenían un plan de educación para asumir el inicio del año escolar en los términos que se asumían, que era un año total y plenamente irregular que se iba a desarrollar en medio de una pandemia, lo que obligaba y lo que obligó de hecho a tener una planificación distinta a todos los demás años, porque implicaba la necesidad de dar las clases a distancia o virtuales. Y realmente hay que reconocer el esfuerzo que empeñó el actual ministro de Educación y el gobierno dominicano, el presidente de la República, que puso todos los medios y recursos posibles para que no zozobrara el año. Ahora, del esfuerzo que se hizo y del empeño que todo el mundo reconoce que se hizo para no hacer zozobrar el año, a la realidad es otro. Siempre hemos sido coherentes diciendo que si bien eso era una aspiración, no se concretó en términos efectivos, por cuestiones que no podían ni pueden modificarse en cuestión de días. La accesibilidad al internet, la dificultad de que se adquirieran y se compraran a tiempo los dispositivos electrónicos para que los jóvenes y los niños pudieran tener a mano un mecanismo de conexión para la educación virtual. Todos esos elementos eran trabas que visualizábamos, y si bien reconocemos que se hizo un gran esfuerzo por saltarse esas trabas, no fue lo suficientemente efectivo. Por igual, se contrataron todos los canales de televisión y radio. Se impulsó un proceso de educación a distancia por vía de radio, televisión, unos programas bastante innovadores, muy bien diseñados, con contenido bastante adecuado. Pero la realidad es que no era posible la ejecución efectiva de ese plan. No hay forma de sustituir así a corto plazo y de repente, como tuvo que hacerlo este gobierno, de sustituir la educación presencial, y sobre todo con tantas precariedades que tienen muchos sectores de la sociedad. Entonces, en la parte que criticábamos, era esencialmente esa, que no se logró el cometido de un año escolar, como se quiere decir, que completó todos los objetivos de formación que se trazaron. No es verdad que los estudiantes que llevaron que llevaron este año, los que pudieron de forma virtual o educándose por vía del televisor o la radio, lograron alcanzar los objetivos. Solamente aquellos ilusos que quieren darle espalda a la realidad, aquellos que no tienen niños o adolescentes en las casas, pueden asumir que en este año escolar se lograron resultados similares o mayores o superiores a la educación presencial. El que diga eso falta a la realidad, le está dando la espalda a la realidad. Y reitero, no es que estamos diciendo que no se hizo un gran esfuerzo, se hizo, pero no hay forma de usted llamar la atención de un niño a distancia por vía del televisor, un niño de 5 o 6 años, cuando tiene en el mismo televisor que visualiza las clases, tiene compitiéndole 50 o 60 canales con muñequitos, con películas. No es verdad.
Y además el tedio y el cansancio que le genera estar tanto tiempo frente a un televisor. Y aquellos que tuvieron el privilegio de la educación virtual, por igual. El encierro, y eso no se ha medido, pero espero que en su momento se mide, que se den informes respecto a eso. La cantidad de niños que tuvieron y que tienen problemas psicológicos no son pocos. Es más, nosotros los adultos, ese encierro nos afectó. Entonces, pretender dar la espalda a esa realidad con ánimos de enviar un mensaje de una normalidad que no existe, no es lo correcto. Señor ministro, el exigir, no obstante usted reconocer eso y no dar las pruebas nacionales, o el Consejo de Educación tomar la decisión de no administrar las pruebas nacionales, no resta la crítica que vamos a hacer por la exigencia que pretenden tener de dar un examen de fin de grado. Esos estudiantes del sistema público y los del sistema privado no están en condiciones de recibir ningún examen. No es verdad que se agotaron los contenidos, no es verdad. No es verdad que los niños, es más, ni un 2% de los niños y adolescentes del sistema educativo nacional pudieron cumplir con los objetivos trazados en el curso que le correspondía. De manera que invitamos al ministro de Educación a tomar con seriedad la propuesta que está haciendo y formulando de manera muy razonable la ADP. Mira, yo soy un crítico, he sido un crítico sistemático del ADP por algunas posiciones radicales que ha asumido y a veces insensible con relación a las huelgas y los paros que ha hecho. Ahora, la propuesta que está haciendo en este momento debe ser ponderada. ¿La de pasar todo el mundo? Flexibilizar la conclusión de este año escolar y establecer un plan de nivelación para el próximo año escolar. Eso es algo que lamentablemente debe entenderse y asumirse desde el Estado. Entiendo que el ministro de Educación debe escuchar esa propuesta frente a esa realidad. ¿Qué examen final le va a dar a un estudiante que no pudo desarrollar ni un 3% del contenido? Eso es una actitud, entiendo yo, que da la espalda a la realidad de que no fue lo suficientemente efectivo, que las herramientas que se utilizaron no fueron lo suficientemente efectivas y que es necesario asumir un próximo año escolar en el que sí se asuma con responsabilidad una nivelación. Creo que es una propuesta sabia y que sí está acorde con lo que está pasando en las aulas dominicanas, lo que sí está pasando en la escuela dominicana. En otro orden, quiero referirme al tema, aún sea brevemente, de las declaraciones que ha dado el senador Franklin Romero. Entiendo que la vía que utilizó, que fue el escenario del Senado de la República, siendo él un senador del partido de gobierno, tal vez no fue la apropiada. No es la apropiada porque primero debió agotar las vías institucionales y comunicar su insatisfacción a esas instancias partidarias para que se canalizaran y se resolvieran y se dirimieran esas problemáticas a lo interno del partido y que se tomaran los correctivos del lugar. Porque si bien entiendo que muchas de esas declaraciones que dio responden a la verdad, a mi juicio, responden a la verdad, no menos cierto es que da una impresión de una división, de una confrontación que en este momento de crisis no es conveniente al gobierno y no es conveniente a la República Dominicana. Yo soy PRMista, aunque soy a veces bastante crítico a mi gobierno, pero entiendo que si bien no usó la vía adecuada para hacer las críticas que hizo, el senador Romero tiene la razón. Aquí los ministerios están mostrando una gran deficiencia. Hay ministerios, un por ciento muy alto, no sé si el 80% que refirió Romero, se han arrabalizado. No sé qué ha pasado, habiendo tantos hombres talentosos en el partido de gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no se reclutaron esos hombres para hacer una buena gestión. Tengo informaciones de que hay personas que tienen hasta 6 meses trabajando en instituciones públicas, en muchas instituciones públicas, y aún no ha recibido un peso de salario. Que se tardan meses y meses para tramitar una contratación. ¿Cómo es posible
que en el estado actual de la civilización, del desarrollo de las instituciones, eso ocurra. Aunque hay muchos que quieren satanizar el que se reciba una remuneración por ocupar una posición pública, eso es un trabajo. Y ese trabajo debe ser debidamente remunerado. Y siendo el Estado el que vela por los intereses de todos, debe asegurarse que sea una buena remuneración. Esto no quiere decir que eso sea corrupción. Eso es otra cosa. Y hemos atacado fuertemente la corrupción y los actos de corrupción. El despilfarro que se protagonizó en los gobiernos PLDistas, en el anterior gobierno, especialmente Danilo Medina, eso no lo compartimos. Ahora, de ahí a que se deba dar la debida remuneración a aquellas personas que tienen y asumen posiciones de gran responsabilidad, hay que hacerlo. El recibir un salario no es pecaminoso como muchos quieren vender, incluso renunciando. El mismo presidente de la República que ha renunciado a su salario. Bueno, eso es un gesto que muchos lo pueden ver como altruista. Pero si usted está desarrollando y desempeñando una función pública, usted debe recibir la debida compensación. Y no es posible, ya para cerrar, que se sigan dando estas situaciones. Eso solamente para poner un ejemplo. El tema del retraso en la tramitación de los contratos de los nuevos empleados, así como el retraso en el pago. Pero por igual a las soluciones que se le dan a los problemas que se le plantean a esos ministerios, que parece que caen en un limbo, a pesar de que el presidente de la República muchas veces ordena que se cumplan con esos compromisos.